Bienvenidos al estudio de la vida de Jesucristo. Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. De hecho, desde que Él vino se empiezan a contar los años y la influencia de sus enseñanzas a partir de la que la mitad de la población humana sería cristiano dentro de las diferentes vertientes y la otra mitad tiene mucha influencia de esta otra. Así que Jesús es la persona más grande que ha tenido la historia humana sobre la tierra. Y estamos estudiando, hemos ya repasado mucho acerca de la vida de Él y ahora estamos estudiando acerca de sus enseñanzas. Y estamos viendo lo que es la base de su reino. Y en realidad son cosas simples en la vida, pero que a veces las cosas simples son las cosas importantes. El otro día vimos acerca del amor hacia los que no nos quieren, el asunto de no vengarnos, el asunto de los juramentos, hemos estado viendo la enseñanza sobre el divorcio, sobre el adulterio, del enojo, no debemos enojarnos para siempre. Y también hemos visto que aquellos que seguimos a Él somos sal y somos luz en la tierra. Tenemos que marcar el norte en medio de la sociedad que nos toca vivir. Y hoy vamos a hablar otra cosa que también es importante. Vieron que en política, por ejemplo, se enseña de que hay que hacer y hay que demostrar lo que uno hace. Por eso que hay tantos actos públicos de cuando inauguran un puente, inauguran un hospital, inauguran un tramo de ruta, inauguran una calzada que ha sido repavimentada. Y entonces hay que darle difusión a los hechos de gobierno. Eso es en política. Pero no es así en la vida cristiana. Como cristiano no es igual, es lo opuesto. De hecho, que en política a veces yo he visto, experiencia mía, de que una obra pública se ha inaugurado 5 veces. El político, representante de esa zona, ha inaugurado esa obra hasta 5 veces. Yo le he contado 5 veces la inauguración de una misma obra, o sea, para promocionar en medio de la sociedad lo que ellos hacen, para que lo voten. Pero en la vida cristiana no es así. Fíjense lo que Jesús enseña acerca de lo que hacemos como cristianos. En el capítulo 6 de San Mateo, estamos tomando el Evangelio de San Mateo como base para nuestro estudio de la vida de Jesús, solamente por el hecho que es el único libro de la Biblia que se escribió en el idioma que Jesús hablaba, el arameo, que por ahí le llaman hebreo, pero es arameo. Dice Jesús, capítulo 6, versículo 1, no practiquen su religión delante de la gente solo para que los demás los vean. O sea, que no hagamos nosotros las cosas religiosas solamente para que los otros nos vean. Y es una tentación para el ser humano hacer algo y darle difusión a eso que se hace. Pero Jesús dice que no hay que darle difusión. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. O sea que si nosotros recibimos la gloria de la gente por lo que hacemos, Dios no nos da ningún beneficio, no nos va a dar ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los 4 vientos, como hacen los hipócritas. O sea, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que aparenta algo que no es. Y dice que los hipócritas son los que difunden lo que hacen y ellos a lo mejor están pensando otra cosa y todos nosotros conocemos de nuestros políticos hipócritas que dicen una cosa pero que en realidad hacen otra. Por eso cuando ayudes a los necesitados no los publiques a los 4 vientos como hacen los hipócritas. Y allá en aquel entonces, en la época de Jesús, lo hacían en la sinagoga, que era el lugar de culto, el centro cultural de cada pueblo, y entonces en la sinagoga aparentaban
publicando lo que habían hecho, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. O sea, el ser humano tiene esa tendencia. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos así? Les aseguro que con eso ya tienen su premio. O sea, cuando la gente nos alaba por lo que hacemos, ya hemos recibido el premio. Cuando tú ayudes a los necesitados como cristiano, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. En otra versión dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o que la izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando nosotros como cristianos hagamos algo, ni se lo contemos a nuestro amigo más íntimo. Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará su premio. Yo prefiero tener el premio de parte de Dios y no de la gente, les digo la verdad. O sea que es en contra de la idiosincrasia de nuestro medio social, que es publicar aquello que hacemos. Como cristiano hay que hacerlo para Dios, en secreto, y el Señor nos dará la recompensa. Eso lo enseña Jesús, así que si algún cristiano que me está escuchando o me está viendo lo hace al revés, cambie, porque hay que cambiar nuestra manera de pensar para también cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Ahora Jesús enseña también acerca de la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Es lo mismo que lo de hacer una obra social. Dice, cuando oremos no aparentemos de orar para que los demás vean qué lindo que oramos y usemos palabras escogidas. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Ya si uno lo hace para que los otros vean, ya tenemos el premio de los otros. Dios no va a responder esa oración. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. O sea, cuando nosotros oremos, miren, ustedes tienen un problema. ¿Quién no tiene problema? Que andamos quejándonos, que andamos yendo a psicólogos, que andamos yendo a psiquiatras, que andamos yendo al médico, que andamos yendo a los abogados, que andamos... Entra a tu habitación, cuéntale a Dios en secreto el problema que tenés, y Dios te va a dar el premio, Él va a dar la respuesta, y confía, el que se acerca a Dios creyendo que Él está, va a recibir la recompensa. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo nos dice que tenemos que orar? Y al orar, no repitas palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No hagamos una letanía, no hagamos una repetición de cosas. Cuando nos metemos a orar, estemos a solas con Él y contémosle la cosa, no hagamos eso. No sean ustedes como ellos, como los hipócritas, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Más vale que Dios, antes que le pidamos, ya Él sabe. Pero para nuestro bien necesitamos nosotros contarle a Dios de una manera audible para que Él sepa el problema que tengamos y que nosotros le confiemos a Él de corazón. Dice, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Y ahora nos enseña cómo debemos de orar. ¿Vieron? Cuando nosotros oramos, a veces lo único que somos unos pedigüeños. Estamos orando y pidiéndole a Dios por el trabajo, pidiéndole por las relaciones de familia, pidiéndole a Dios por las relaciones con los hijos, pidiéndole a Dios por alguna deuda, pidiéndole a Dios por alguna problemática, o con el vecino, con el otro, con lo de acá, con lo de más allá. Uno está metido en eso. Y Jesús nos enseña que no hay que estar metido en eso. ¿Cómo tenemos que orar? Y acá nos enseña el Padre Nuestro. Vamos a analizarlo un poquito, el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, oren así, dice Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, cuando leemos esta expresión,
y que lo repetimos a veces como loro, que nos enseñan en la religión oficial a repetirlo como loro. Y dice, ustedes tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, reconocer que Dios, su trono está en el cielo, hay que reconocer su majestad y su gloria, su grandeza. Santificado sea tu nombre. Y cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, santificado seas tú, apartado de todo mal, no mezclado con ninguna cosa denigrante. Santificado quiere decir apartado. El nombre representaba en el tiempo de Jesús, los hebreos le ponían el nombre al chico con la intención de que ese chico fuera lo que decía su nombre. Por eso Jesús se llama Jesús, porque Él es Salvador. Jesús significa Salvador. Por eso le pusieron Jesús, porque su nombre involucraba el trabajo que Él había venido a hacer, que era salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces uno cuando ora tiene que entrarse a solas con Dios y reconocer su majestad y decirle, Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y todo con respecto a Dios. Dice ahora, venga tu reino, o sea, que el reino de Dios sea establecido. Desear en el corazón y hacer todo lo posible para que el reino de Dios sea establecido. ¿Y cuál es el reino de Dios hoy día? Es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y dice, venga tu reino, todo con respecto a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra. O sea, el deseo de uno es que la voluntad de Dios tiene que hacerse aquí en la tierra. Lo enseñó Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, como todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, obedecen a Dios al pie de la letra. Que también el reino de Dios, el deseo de cada cristiano tiene que ser que el reino de Dios sea establecido y que la voluntad de Dios sea hecha acá en la tierra, así como se hace, para que sea la vida de las personas viviendo aquí en la tierra como si viviéramos en el cielo. Recién después que hemos hecho todo con respecto a Dios, no con respecto a nosotros, con respecto a Él, a su majestad, a su gloria, a su grandeza, que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, recién empieza la oración, tiene que contarle a Dios el problema que tenemos. Y después dice, danos hoy el pan que necesitamos. Más vale que Dios sabe que necesitamos. Si no comemos, entonces, danos hoy, Padre, el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho. O sea, le tenemos que pedir a Dios que nos perdone aquellas cosas que nosotros sabemos que hemos hecho que está mal. Pues cuando uno hace un mal, uno está pecando contra Dios y contra la persona a la cual uno está perjudicando. Entonces, ya en otra parte hemos visto que cuando uno ha hecho un mal a alguien, hay que ir y arreglar las cuentas con esa persona y después arreglar las cuentas con el Señor. Por eso dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Perdonamos de veras a las personas que nos han hecho mal. Me estoy acordando en este momento de una persona que tenía una problemática de enfermedad. A veces la enfermedad es producto del pecado, a veces no. Pero a veces sí. Y entonces vino uno que tenía don de sanidad, porque Dios da diferentes capacidades. Tenía la capacidad de orar por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y vino a orar por esta persona. Esta mujer era una mujer. Y oraba y no pasaba nada. Y le empezó a preguntar, señora, ¿usted tiene problema con alguien? No. ¿Ha hecho algún mal? No, yo nunca hago ningún mal a nadie. Dice, qué raro. Y le dice, ¿y cómo anda? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Tiene nuera? Sí. ¿Cómo anda con su nuera? Ah, no, déjeme, esa es una loca, esa no quiero saber nada. Tenía un odio hacia su nuera, que producto de ese odio que tenía hacia su nuera era que ella estaba enferma. Por el odio que ella tenía hacia su nuera. Cuando nosotros a veces estamos enfermos es por el odio que nosotros tenemos a las personas, no las perdonamos de corazón. ¿Qué dice acá? Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. El cristiano debe perdonar de todo corazón
a aquella persona que le está haciendo mal. Y es muy difícil eso, les digo, que si no fuera por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el bastón en el cual nosotros nos apoyamos y el que nos da la capacidad para vivir la vida como Cristo manda, realmente no podríamos ser cristianos, Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal, que me está escuchando, si tiene odio, resentimiento, bronca contra alguna persona, perdónela de corazón. Que Dios la ayude. No te metas, porque el que tiene odio y no perdona es el principal perjudicado. Jesús enseña cuando oremos que hay que perdonar de todo corazón a las personas que nos han hecho mal, hay que perdonar. Dice, y después termina diciendo, no nos expongas a la tentación, pedirle a Dios. No hay que meter la nariz donde no nos llaman, pero de acuerdo a nuestro conocimiento, pero de acuerdo a lo que depende de Dios, Señor, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. En la oración que se reza dice, líbranos del mal, pero en realidad es del maligno, líbranos de Satanás. Porque Satanás es el Dios de este mundo y es el que mete la cola en todos los lugares, en toda situación. Por eso que a lo mejor uno tiene problemas con alguien, uno tiene que amar a la persona, pero no las acciones que la persona hace, que son inducidas, que ni la persona tiene la capacidad para manejarse, sino que son manejados por el maligno. ¿Y qué dice Dios cuando oremos? Líbranos del maligno. Porque el maligno está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjense cómo Jesús aclara acerca del perdón. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. O sea que para que Dios perdone las cosas que hacemos, que están mal, hay una condición. Y la condición es perdonar a los otros las cosas que nos hacen a nosotros que están mal. Para que Dios también nos perdone a nosotros lo que nosotros hacemos que están mal. O sea que es condicionada esto del perdón. Porque si ustedes perdonan, dice Jesús, a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Porque si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. O sea que hay una condición, hay que perdonar para ser perdonado. Y es lógico. Así que espero que Dios los bendiga, que Dios les abra el entendimiento, que el Espíritu los ilumine, que realmente acomoden su vida y cuando oren, que todo, porque sin Dios no se puede vivir. Hay que orar, hay que encomendar, hay cosas, nosotros no sabemos más que hasta la punta de nuestra nariz, pero Dios conoce hasta el fin de nuestros tiempos y conoce desde antes de la fundación del mundo hasta cómo va a terminar nuestra vida. Así que vivamos una vida libre de resentimiento, libre de rencores, siendo una persona humilde, amable, no rencorosa. Bueno, que Dios los bendiga